Tenga listo el tinto que ya vienen los huevos revueltos con los ingredientes de la nueva crisis entre Donald Trump y Gustavo Petro. Desde la redacción de La Silla Vacía soy Tatiana Duque. Es martes 21 de octubre. Los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump volvieron a subir el tono de su relación, que siempre ha sido confrontacional. Primero fue por los deportados en la cruzada antimigración de Trump, luego fue por la desertificación, luego el genocidio en Gaza, luego la retirada de la visa. Ahora es por los bombardeos en el Caribe que ya dejan al menos a un colombiano muerto. A medida que escala el tono y las declaraciones de uno y otro, crece la alarma entre ciertos sectores, sobre todo el económico, porque Estados Unidos sigue siendo el principal socio comercial de Colombia. A ese país llega el 26% de la exportación nacional. Así que hoy hablamos de los datos y la economía que está en juego en medio de otra semana de tensiones con Washington, con un embajador en Bogotá y una canciller sin visa. Pablo Manrique revisa los datos económicos para La Silla. Gracias por volver por acá. No, muchas gracias por invitarme. Al momento en que estamos grabando este episodio, Estados Unidos todavía no había dado los datos exactos de cuáles van a ser los castigos, entre comillas, del gobierno Trump a Colombia, pero se sabe por el mismo Donald Trump que habrá un impacto en aranceles que se traduce en que, según Colombia, según el gobierno colombiano, el TLC entre los dos países está suspendido. ¿Cómo viene a afectar toda esta situación en la balanza comercial? Primero es que ya antes de esta discusión el gobierno estaba considerando demandar el incumplimiento del TLC. Cuando el gobierno propuso la tributaria, por ejemplo, había un artículo que se podía considerar como ruptura del TLC y se ponían impuestos a lo que uno compra por Amazon o por otras plataformas digitales. Y lo que el ministro de Hacienda, Germán Ávila, respondió a esa pregunta es que no era nada comparado con la imposición de aranceles que hizo del 10% Trump cuando le puso aranceles a todo el mundo. Sin embargo, María Claudia Lacouture explica que esos aranceles del 10% son parte de una exclusión que tiene Estados Unidos por seguridad nacional y que por eso no viola el TLC. El lío, en verdad, es lo que implica no tener un TLC con Estados Unidos. Sí. El TLC es, en resumen, que nos demos pasito en términos de aranceles. La verdadera duda es que si Estados Unidos nos pone más aranceles a nosotros, ¿cuál sería el impacto a la economía? Y la respuesta es bastante. Pues, como tú ya dijiste, Estados Unidos compra el 26% de las cosas que exportamos. Y la economía colombiana en general depende en gran medida de estas exportaciones en muchos sectores como flores, café y combustibles fósiles. En casi todas, Estados Unidos es el que más nos compra. La posible subida de más aranceles a Colombia nos va a quitar la ventaja por la primera subida a inicios de año. Porque nuestros principales competidores en temas como flores, petróleo y café les habían puesto aranceles más altos que a los nuestros. Teníamos nosotros un 10%, mientras Vietnam tenía un 36% y México un 30%. Entonces, en términos comparativos, nuestros productos pasaban a ser más baratos relativo a los demás. De hecho, las exportaciones del café alcanzaron números mucho más grandes durante este año y esa ventaja puede perderse si Estados Unidos decide ponernos aranceles. Sí. El TLC, además, genera incentivos a la inversión extranjera, o sea que las empresas gringas vayan e inviertan plata en nosotros. Si cancelamos el TLC, donde ya estamos perdiendo inversión extranjera este año, porque este año ha habido algunos meses donde el flujo de inversión es negativo, es decir, es más la inversión que se va que la que llega. Y si perdemos al país que más nos invierte, pues perdemos la capacidad de generar esas industrias. Pablo, otra de las cosas que has venido revisando durante estos momentos de relación y no relación comercial de ambos países es el otro tipo de plata extranjera que llega a Colombia, que son las remesas. La mayoría vienen de Estados Unidos. Este tipo de recursos, que es de colombianos allá enviando plata a sus familias acá, ¿se vería impactado si esta situación no mejora? Bueno, primero pongamos un poquito en número. Las remesas totales, no solo de Estados Unidos, representaban 11.848 millones de dólares en 2024. Esos son, a la tasa de cambio de ahorita, 45 billones de pesos, que es como un 8% del presupuesto aprobado por el Congreso para el próximo año. Este año fue aprobado la Big Beautiful Bill de Trump, que además de muchas otras cosas, le puso impuesto de 1% de esas remesas para todo el mundo. Y eso afecta directamente a la plata que le llega a una familia colombiana
que depende de su familiar que está afuera pasándole plata. Sí. El último de los puntos que ven afectados cuando Estados Unidos dice que un país es peligroso, como por ejemplo decir que un presidente es jefe de un narcotraficante, es el turismo. Y esa es la promesa del gobierno de reemplazo a los combustibles fósiles, llegar a un punto en el que el turismo pueda reemplazar esa plata que viene por el petróleo. En efecto, y además de ponerle aranceles al petróleo, podría afectarnos el turismo. Estados Unidos per se no puede evitar que un gringo venga a Colombia, pero tiene una especie de alerta que saca el Departamento de Estado, que son advertencias de viajes, que van de 1 a 4. 1 es un país fácil de ir, amigable con los americanos, y 4 es no vaya. Colombia ahora está en la escala 3, que significa vaya, pero reconsidérelo. La diferencia entre 3 y 4 es gigante, porque cuando un país está en un nivel 4, no hay asistencia para los extranjeros en su embajada. Este aumento de tensiones con Washington podría llevar a la deriva a esta que es una de las principales promesas del gobierno, que además lleva con muy buenos números este año. Agosto de 2025, según el Ministerio de Comercio, el 31% del total de las llegadas a Colombia es gente que viene de Estados Unidos. Además, entre enero y junio de 2025 han venido 3.4 millones de visitantes no residentes a Colombia. Según el mismo ministerio, a ese ritmo las cifras de turistas están a la par del 2024, cuando rompimos el récord histórico de recibir 7 millones de visitantes. El presidente Petro dijo ayer que así no haya TLC con Estados Unidos, tenemos todo el mundo por delante, esto fue la cita de él, y que trabajamos por recorrerlo, entenderlo y seducirlo, en esta idea de dejar de depender económicamente de los gringos. ¿Qué tan fácil, Pablo, es arrancar a hacer eso? Apenas tú me dices eso, yo recuerdo lo que me había dicho la Cámara Colomboamericana la primera vez que hablamos del tema, ya arrancando el año, y es que nosotros no somos socios comerciales con Estados Unidos por coincidencia. Nosotros somos socios comerciales porque los gringos tienen unas características que no tiene ningún otro mercado para Colombia. Nos queda cerca, paguen dólares, que es la divisa internacional, tiene mucho migrante colombiano y es un mercado muy profundo. Es decir, tiene mucha gente queriendo comprar diversidad de cosas. Por ahora, no hay un país que tenga esas mismas características para cambiar uno por otro. El gobierno ha mirado hacia Medio Oriente y a China. El lío con esas exportaciones es que el costo es más alto. El flete se le llama. Y el tiempo en el que se demora a llegar también es más alto. Entonces no es un negocio tan bueno y que se pueda hacer de inmediato. Además, detrás de estas relaciones hay relaciones entre empresas y las relaciones entre empresas toman décadas. Por ejemplo, el mercado de las flores arrancó en 1965, hace exactamente 6 décadas. Entonces, crear nuevas relaciones con otros países no va a ser fácil. O sea que no nos vamos a volver anti-yanquis tan rápido. O sea, ya hay mucha gente y muchas encuestas que hablan de la molestia con Trump, con el sistema gringo. Se habla mucho de la decadencia del capitalismo liderado por Estados Unidos. Pero que dejemos de depender económicamente del comercio gringo no va a pasar por lo menos en los próximos 10 años. El gobierno ha hecho esfuerzos para que este proceso sea más rápido, lo cual es bueno, porque ya vimos que depender de un solo país es una mala idea cuando llega al poder un tipo como Trump. Pero ese proceso se demora. Estaremos pendientes de cómo se desarrolla esta nueva vieja crisis política entre Trump y Petro. Muchas gracias por pasar por acá. No, muchas gracias por invitarme. Y arranca el día con esta movida. Hoy a partir de las 8 de la mañana, el Tribunal Superior de Bogotá va a leer el fallo de segunda instancia en el caso de Álvaro Uribe, condenado en primera instancia a 12 años de cárcel por el caso de falsos testigos. Si la condena se confirma o se modula, Uribe tiene un recurso final, se llama casación, ante la Corte Suprema, que fue su primer tribunal que lo investigó, y puede durar hasta 5 años resolviendo el caso. Si la condena se cae, tiene el camino Uribe más que libre para hacer lo que su partido quiere que haga, que sea candidato al Senado en una lista cerrada en 2026. Vamos a tener Twitterazo en vivo y cubrimiento en todas nuestras plataformas y por acá cada mañana estará servido su desayuno político favorito. Fernando Cruz y Juana Rubio Tobar produjeron este episodio. Yo soy Tatiana Duque y nos escuchamos mañana.
Gracias por llegar hasta acá. Todos los días en este canal de La Silla Vacía tenemos información, análisis y contenido para ampliar nuestra comunidad y también la discusión política en el país. Todos los días arrancamos con huevos revueltos con política, siguen las charlas desde la redacción, análisis, documentales y mucho más. Suscríbase, active la campana, esté pendiente de nuestros comentarios y también ayúdenos a llegar a mucha más gente. Estamos muy cerca de los 200,000 seguidores y si usted ya ve este video y superamos esos 200,000, pues síganos ayudando para llegar a muchos más. Suscríbanse y nos vemos pronto.